Pues nada, cuando quieras empieza. Bueno, sí, en primer lugar, leyendo el material, creo que, bueno, mi pregunta es por qué se escogió esta, esta lectura con Ben Said y por qué dejar hasta el final o porque la forma como viene publicado el planteamiento de, de Rosa Luxemburgo, que viene, digamos, llamémosle penúltimo, penúltimo, porque el artículo último es el de Lenin, un paso adelante, dos pasos atrás. Entonces, yo creo que lo primero que hay que considerar es que los momentos en los cuales se, se escribe cada una de las partes y cuál es el contexto, siempre estoy muy preocupado por el contexto histórico en el cual se escribió esto o tal cosa. ¿Ante qué estamos? Estamos ante el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, en el cual, que fue en 1903, en el cual Lenin logra, mediante toda una discusión, que no, que no es una discusión fácil, que hay fuerte oposición al interior, el Partido Obrero Socialdemócrata requiere, como lo reconoce la misma Rosa, la alemana, requiere de una importante unidad, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque las posiciones que Lenin mantiene no son del todo unánimes respecto a los integrantes del Partido Socialdemócrata Alemán. Pero él logra, desde el planteamiento del quehacer, texto previo, imponer o ganar la adopción de un nuevo tipo de organización que marca en su momento las diferencias entre la clase obrera como tal y la vanguardia organizada, mediante el aspecto que después va a llamarse en el artículo de Ben Said y el otro autor, el aspecto teórico, que es el partido mismo. Esto es muy importante porque recordemos que, bueno, en primer lugar, adelanto, yo no creo que Rosa Luxemburgo estuviera, como dicen algunos, en en la edición de Era, se plantea de alguna manera que ella estaba planteando en su texto de crítica a lo que se llama cuestiones organizativas de la socialdemocracia rusa, estuviera planteando ella una concepción, una alternativa a la teoría leninista del partido. Más bien, lo que tiene que entenderse es que incluso ella misma lo dice más adelante, lo plantea claramente diciendo que en todo caso las posesiones deberían de someterse a la prueba de fuego. Esto es, y considera la misma Luxemburgo que la prueba de fuego fue la revolución de 1905. Y ella acaba coincidiendo con, con Lenin en muchos aspectos. La otra es que yo estoy empezando
comentando el texto de ella. ¿Por qué? Porque es cierto el planteamiento que le hace Lenin cuando dice que él no quiso de ninguna manera imponer un centralismo a ultranza, que tampoco él tenía como objetivo eh, imponer un criterio centralista autoritario. Yo al final daré mis opiniones en relación a esto del autoritarismo y de lo que pasó con el partido después de la muerte de Lenin. Dice Lenin que la camarada, porque eso hay que tener muy en cuenta también, hay algunos teóricos o diletantes que la ponen como enemiga de Lenin, así como en la primera etapa ponen a Kautsky como enemigo de Lenin, cuando que Lenin es kautskista. Lenin reconoce quién es Kautsky y es hasta un momento posterior. Por eso es importante, insisto, ubicar históricamente el momento. O sea, los textos son textos que hay que ver dónde los ubicamos, insisto mucho en eso, porque hay el Congreso, hay la elaboración previa de Lenin, el qué hacer, existe la respuesta que hace Rosa Luxemburgo y existe después la respuesta de Lenin. Y en todo este tipo de documentos había que ver qué es lo que está planteando cada uno y en qué son contradictorios y en qué uno tiene la razón y en qué otros no. Yo les pregunto a ustedes si esta lectura, todo esto que se ha leído, permite realmente, y lo tengo yo como una pregunta, tener claridad acerca de la organización. Si nos quedamos con el qué hacer, aceptamos toda una serie de aspectos de organización que tiene que ver con el papel de la clase, que tiene que ver con la necesidad de la propia organización. Pero tenemos que preguntarnos en el 2023 si esta discusión permite hoy definir el partido que se debe construir o solo considerarla como aspectos históricos. Eh, Tenemos que preguntar si todo lo que dijo Rosa Luxemburgo no tiene validez, o no tuvo validez, o no tuvo la razón en algunos aspectos. Yo creo que sí. Eh, y reitero, no considero que Rosa Luxemburgo impusiera o intentara una forma de organización distinta al planteamiento de Lenin. Bien, creo que pasar por alto la situación por la que pasa Rosa Luxemburgo en Alemania, pasar por alto su percepción y experiencia de lo que son los procesos de burocratización en Alemania y que le asisten a la razón a Rosa Luxemburgo, es que se plantea su crítica al centralismo. Dice, el centralismo es una consigna que no agota ni remotamente el contenido histórico, la peculiaridad del tipo de organización socialdemócrata. Se ha puesto de manifiesto más de una vez que la concepción marxista del socialismo no puede fijarse en fórmulas rígidas en ningún ámbito, ni, si, ni siquiera en el de las cuestiones organizativas. Dice el libro que tenemos ante nosotros,
el camarada Lenin, subrayado camarada, uno de los destacados dirigentes y luchadores de la Iskra, que era la publicación y el órgano del Congreso, se aprobó como órgano del Congreso, y que fue motivo incluso de pleitos de que quién se queda con qué en el Congreso mismo. Y dice, en el que se exponen sistemáticamente los puntos de vista de la dirección ultracentralista del partido ruso. Y Lenin es muy claro, dice, es una necesidad fundamental a reconocer y aprobar lo que son los estatutos del partido, las necesidades históricas del momento. Ojo, 1903. Ojo, no un partido unificado. Ojo, la situación misma de la Rusia de entonces que le da características peculiares. Rosa Luxemburgo dice muy claramente que no se puede, no son recetas la misma, ni siquiera el planteamiento ultracentralista agota la situación. Ella misma reconoce, dice, que la socialdemocracia tiene una fuerte vena centralista, surgida, dice ella, del suelo económico del capitalismo, de tendencia centralista y dependiente en su lucha del marco político del gran Estado burgués centralizado. La socialdemocracia es por naturaleza una pronunciada opositora de todo particularismo y federalismo, y la considera como una aspiración natural. O sea, está reconociendo entonces en su texto la necesidad de un partido unificado, un partido fuerte que no tiene unidad entonces y que hay que construirla. Desde el punto de vista de las tareas formales de la socialdemocracia como partido de lucha, el centralismo en su organización aparece desde el principio como una condición de cuyo cumplimiento depende en proporción directa la capacidad de la lucha del partido y su poder de acción. Subrayado, condición. Hay otros aspectos que no quiero distraerme ahora con ellos en la polémica con jacobinismo, con blanquismo, la relación que se hace con la Revolución Francesa, sino más bien quiero resaltar cómo Rosa Luxemburgo tiene muy claro esta necesidad del centralismo. Dice más adelante, dice, la condición de acción socialdemócrata, las condiciones de acción socialdemócrata son fundamentalmente diferentes. Esto surge históricamente de la lucha de clases elemental. Se mueve en la contradicción dialéctica de que aquí el ejército proletario solo se recluta en la lucha y solo en la lucha tiene claras las tareas de la misma. La organización, la ilustración y la lucha. Y dice, todos diferentes lados de un mismo proceso. No existe, dice, una lucha táctica detallada, preestablecida, en la que los miembros socialdemócratas puedan ser instruidos por un comité central. De ellos se desprende la centralización socialdemócrata que no puede basarse en la obediencia ciega, en la subordinación mecánica de los militantes del partido a su poder central. Y por otra parte, nunca se puede erigir una partición absoluta entre el núcleo del proletariado con conciencia de clase, ya organizado en forma de cuadros firmes del partido.
muy importante, muy importante me parece. Dice Rosa, desde el examen de este contenido del centralismo queda claro que las condiciones necesarias para un centralismo de este tipo no pueden estar todavía plenamente presentes en la Rusia actual. Aquí es una diferencia con Lenin, efectivamente. Aquí Lenin piensa lo contrario. Es evidente que esta última condición solo puede crearse en la libertad política en Rusia, pero la primera, la formación de la vanguardia del proletariado con conciencia de clase y discernimiento, solo está en proceso de creación. Y hay que entenderlo y considerarlo como el objetivo que guía al próximo trabajo de agitación y organización. Bien, yo creo que esta sesión daría tan solo para quedarnos con Rosa Luxemburgo y pasar después a ver la respuesta de Lenin. Sin embargo, este es el tiempo limitado. Rosa Luxemburgo después maneja las etapas del ascenso del movimiento y la necesidad de la lucha unificada, refiriendo a las huelgas del finales del siglo XIX, a las huelgas de San Petersburgo en el principio del siglo 1901 y la huelga de masas de Rostov en el Don, donde dice que son esas las condiciones del conseguir la madurez. Dice, después hace una comparación con Alemania. Dice, por el contrario, en Alemania y en todas partes se observa el mismo fenómeno, el escaso papel de la iniciativa consciente de las direcciones de los partidos en la configuración de la táctica. Los rasgos principales de la táctica de la socialdemocrática no son en absoluto inventados, sino que son el resultado de una serie continua de grandes actos creativos de lucha de clases, experimentales, a menudo elementales. También en este caso, el inconsciente prevalece sobre el consciente. Y más adelante dice, la correcta apreciación histórica de las perspectivas, de las, de las perspectivas formas de lucha imperantes, el sentimiento vivo de la relatividad de la fase dada de la lucha y el necesario incremento de los momentos revolucionarios desde el punto de vista objetivo último de la lucha de clases. Dice, no, la importancia para la socialdemocracia no es cada vez la previsión y la construcción previa de una receta preparada para la táctica futura. En fin, yo creo que este texto es fundamental en el sentido de entender, y yo por eso reclamo, no es suficiente quedarnos en el cuestionamiento a Lenin. Lenin lo aclara muy bien, como veremos, pero todo el texto de Rosa me parece que tiene aspectos fundamentales, sobre todo por lo que pasó después, por lo que pasó después de la muerte de Lenin, por lo que pasó con el partido ya habiendo dejado de ser partido socialdemócrata, puesto que la fundación de la Tercera Internacional determina que dejen de llamarse partidos socialdemócratas. El oportunismo había destruido las situaciones revolucionarias, se habían aprobado los créditos de guerra y entonces las necesidades están en la formación de los partidos comunistas. Hoy yo lo he planteado otras veces, quién sabe, y he preguntado cómo le llamaremos a los partidos de la revolución. No pueden ser socialdemócratas, es un aspecto peyorativo,
no pueden ser partidos comunistas, aunque, por ejemplo, en México hay como cuatro partidos comunistas o cinco, y todos se manejan con la ideología eh, estalinista del marxismo-leninismo, entre comillas. Bien, estoy adelantándome a un comentario final que quería yo hacer. ¿Qué le dice, qué le dice Lenin en Un paso adelante, dos atrás? Me cuesta trabajo entender o comprender en qué sentido le plantea aquí Lenin los problemas de organización. Más bien le está diciendo eh, cómo debemos avanzar, cuándo debemos retroceder. Dice, a lo largo de este libro, dice Vladimir, bueno, primero afirma y dice, la camarada dice, por ejemplo, que en mi libro se manifiesta clara y nítidamente la tendencia de un centralismo a ultranza. Ella, la camarada da por supuesto, así que yo defiendo un sistema de organización contra cualquier otro, pero en realidad no hay tal cosa. Lo que yo defiendo a lo largo del libro, desde la primera página hasta la última, son los principios elementales de cualquier organización. En mi libro no se examina el problema de la diferencia entre este y otro sistema de organización, sino el problema de cómo es necesario apoyar, criticar, corregir el sistema que sea, el que sea, siempre y cuando que no contradiga los principios del partido. Eso es fundamental. En eso, ahí tendríamos que ver que esto se tiene que subrayar, porque es en parte a la respuesta que yo hago. ¿Qué tipo de partido en el 2023? El Comité Central tiene plenos poderes para organizar todos los poderes locales del partido. Eh, Dice que Lenin le da al Comité Central todos los poderes eh, para la organización de los poderes locales del partido. Responde él. En primer lugar, confunde, dice, mi proyecto de organización con el proyecto modificado de la comisión, de una parte y de otra, con los estatutos de organización aprobados por el Congreso. En segundo lugar, confunde la defensa de un determinado postulado que figura en un determinado artículo de los estatutos. Los estatutos aprobados por el Congreso del Partido deberán aplicarse en la práctica mientras no sean modificados por el Congreso siguiente. Subrayado esto, miren, yo creo que dadas las condiciones del partido de la época, principios del siglo pasado, estamos a más de 100 años de ello, la necesidad de tener ese elemento de unidad, ese elemento político, ese elemento que cohesiona, hace que el planteamiento de Lenin sea este aspecto que Rosa Luxemburgo percibe como un centralismo a ultranza. El estatuto es un documento que traza los objetivos generales, las normas, los principios de organización de cualquier otra organización para los militantes, para nuevos miembros, incluso para simpatizantes. No es un documento que sirva para agitar o hacer propaganda. Es lo que le da coherencia a ese partido. Y creo que es fundamental la necesidad de esto. ¿Qué está atrás de ello? Lo que está atrás de ello es todo lo que Lenin hizo previamente, como es el estudio del desarrollo del capitalismo en Rusia, el conocimiento de la prevalencia y existencia masiva de un campesinado atrasado, con un proletariado concentrado
y que requiere de un documento, de un estatuto, de una determinación que le permita a, a ese partido jugar el rol que jugó entonces. La camarada Luxemburgo dice que en la socialdemocracia rusa nadie duda de la necesidad de contar con un partido unido y que toda disputa gira en torno a la menor o mayor centralización. Dice, la disputa entre nosotros gira principalmente en torno a si el Comité Central y la organización, la OCE, o sea, el órgano de gobierno, deben o no representar la tendencia de la mayoría del Congreso del partido. Esto es algo que me recuerda siempre con, con los intentos en los que pude participar respecto a lo que se pretendía que fuera un partido en México. Desde luego, intentos fracasados y acabados, pero en un momento dado hubo fuertes discusiones cuando surge, por ejemplo, el zapatismo, porque nosotros teníamos militantes o gentes que se acercaban a la organización, que no al partido, a la organización, esto que se llamaba Partido Obrero Socialista, de filiación trotskista, ligado a la Liga Internacional de los Trabajadores, a la LITSI, en Brasil. Se planteaban que eran zapatistas, pero el partido en los congresos les imponía el silencio, cerrar la boca y la no tendencia a representar la mayoría del Congreso. ¿Qué tiene que ver con esto? Para mí es motivo de una revisión. ¿Qué método adoptar respecto a esas diferencias? Recordemos el primer artículo del estatuto del Partido Socialdemócrata del que estamos hablando, del Congreso, del segundo Congreso, que fue el que suscitó fuertes discusiones. ¿Quién es miembro del partido? ¿Quién puede ser miembro del partido? ¿Y qué organización para poder permanecer y quedarse en el partido y ser considerados, tienen que, por ahí se dice que Trotsky les planteó, tienen que disolverse, tienen que desaparecer para integrarse acá, cosa con la que yo ahora tengo dudas respecto a esa afirmación. No, no tengo dudas de que lo dijo Trotsky, lo dijo. Sin embargo, ¿qué hay con eso en la necesidad de construir una organización así como se están dando las cosas? Eh, Dice Lenin, los obreros rusos se han pronunciado ya muchas veces, en muchas ocasiones, en pro de la observancia de los acuerdos del Congreso del partido. Lenin es el gran defensor de acatar y respetar todo lo que se dice Congreso a Congreso. Y esto pasaba también acá, en mi experiencia, ¿no? Lo que el partido, eh, lo que el partido resuelva, los estatutos que ganen, que se impongan por mayoría. Lenin peleó y se mantuvo por no imponer, por imponer el dominio político de su mayoría socialdemócrata ligada y organizada alrededor de la isla. Eso es importante, pero también nos lleva a la reflexión respecto a que si eso es lo que sigue, si es lo que hoy se necesita, sin echar abajo ningún aspecto de los principios. Otra característica en el Partido Socialdemócrata era la lucha, y eso es muy importante y explica por qué el centralismo. Se luchaba contra el revisionismo de Bernstein, toda la influencia que había tenido Bernstein, sobre todo en el partido alemán, la lucha de los oportunistas que querían estar en el partido sin elaborar ni reconocer ni tener un compromiso mayor, incluso el menchevismo, que es
defender el autonomismo contra el centralismo, característica fundamental, dice Lenin, del oportunismo. Entonces, esta lucha contra el oportunismo es la que le dice Lenin a Rosa Luxemburgo, la camarada autora del artículo no se refiere nada a era la polémica mantenida por mí en el Congreso del partido. No dice contra qué planeaba yo mi tesis. En vez de ello, se digna administrarme una lección sobre el oportunismo en los países parlamentarios. Ojo, esto es muy importante. Recordemos que la experiencia en la Rusia respecto al parlamentarismo era muy atrasada. De hecho, la primera Duma la impone el zar y la controla, como los Zemstvos, como esa forma asamblearia de control por la nobleza. Había una diferencia en este sentido con Alemania, porque en Alemania, como dice Rosa Luxemburgo, y eso todos los aspectos que creo que hay que considerar, dice ella, es un partido de tal tamaño, de tales dimensiones, que maneja tales recursos que es propicio al oportunismo y a la descomposición, sobre todo a la burocratización. Dice, la conclusión a que se llega partiendo de los razonamientos de Rosa Luxemburgo, agudos e ingeniosos a más no poder, es la siguiente. Los estatutos del partido no deben ser de por sí, entienda quien lo pueda, un arma cualquiera para rechazar el oportunismo, sino solamente un arma externa poderosísima para asegurar la influencia dirigente de la mayoría revolucionaria proletaria del partido realmente existente. Bien, no, yo no sé si es suficiente con esta explicación que yo hago o si dejo este, ya vimos en otros talleres lo que significa el economismo, lo que significó el documento del credo con el economismo, lo que significó la existencia de la lucha de Lenin en 1902 con el quehacer. Yo por eso decía, ubiquemos 1902 el quehacer, 1903 el segundo congreso, 1904 y 5 la respuesta de Rosa Luxemburgo. Y después viene el trabajo de Lenin, eh, eh, ni un paso adelante, dos pasos atrás, que es, que es posterior y que responde a todas estas situaciones y condiciones. Bien, eh, Lenin se detiene en explicar cómo se dio la polémica al interior del, del, de qué hacer, por ejemplo, con los judíos, cómo no permitir que se les metiera de alguna manera el llamado oportunismo, los que querían un partido laxo y las polémicas con los antiscristas como el camarada Martov, que dice que con arreglo a esta redacción se consideran miembros del partido no solo los que pertenecen a una de esas organizaciones. Eso es lo que dice Lenin, que defendía Plejánov y él, aunque Plejánov después claudica, sino también todas las personas que trabajen bajo el control de la organización del partido. Y entonces me empieza a explicar cuántos integrarán el comité central, cuántos integrarán la redacción del órgano central y toda esta polémica que se da al interior de ello. Es posterior que Plejánov publica en su artículo que se llama ¿Qué no hacer? Y que dice Lenin va contra él. Dice, eh, él sostenía que a veces no conviene luchar contra el individualismo anarquista tan profundamente arraigado en los revolucionarios rusos, que en ocasiones el mejor medio para refrenarlo y evitar la decisión es hacer algunas concesiones. Lenin
no hacía ninguna concesión. El objetivo era construir, consolidar, tener ese partido fuerte con un estatuto y unos principios tales que les permita llegar a la revolución. Dice Lenin, para terminar con esta parte, el lector que se tome la molestia de estudiar las fuentes de primera mano acerca de la lucha de nuestro partido, comprenderá sin dificultad que lo que la camarada Rosa Luxemburgo dice acerca del ultracentrismo, de la necesidad de ir gradualmente hacia la centralización, equivale concreta y prácticamente a burlarse de lo que ha sido nuestro Congreso, abstracta y teóricamente. Si puede hablarse aquí de teoría, es un simple adocenamiento del marxismo, una tergiversación de la auténtica dialéctica marxista. Ahí Lenin es bastante duro. Díganme, ¿estoy en el tiempo? Porque me falta un buen tramo. ¿Me escuchan? Lo corriente sería terminar a las 8, pero bueno, has empezado a y cuarto, pues bueno, no sé, 15, 20 minutos, bien, más sería excesivo. Correcto. Se van a quedar muchas cosas en el camino. A ver, Miren, digo porque a las yo, 9. Ah, no, espera, bueno, sí, sí, hoy podemos quedarnos más si queremos, porque no hay nadie presencialmente, pero bueno, lo suyo sería eso, 20 minutos más aproximadamente, quiere decir, para que luego dé tiempo tranquilamente al debate. bien, Bueno, tú bien. sigue y vamos hablando. Primero, yo no entiendo por qué el autor, el que recopiló pasado y presente, introduce el texto de, de Ben Said. Y conste Yo que, tampoco, yo tampoco lo entiendo. ¿por qué razón? Miren, en primer lugar, ¿quién es Ben Said? Estamos hablando de, de una elaboración posterior al 68. Cuando hablamos del segundo Congreso y hablamos del Partido Socialdemócrata, estamos hablando de principios del siglo XX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuando hablamos del debate con Rosa Luxemburgo, que yo reivindico como algo que tiene que revisarse con otra visión, ya no con la visión de esa discusión de entonces, sino con otras observaciones. Este, pero resulta que el libro nos hace brincar nada menos que, no sé, eh, 1968 en Francia. Y entonces han transcurrido todos estos años y, y, y hay que decir una cosa, esto lo iba a decir yo al final. El texto de Ben Said y Nair puede considerarse importante en términos separados, no como un documento que haya que ligar o vincular a esto que hasta ahora he tratado de explicar. Eh, dice en este texto, es que tengo la tendencia a criticar antes de explicar. Miren, el texto de Ben Said Nair tiene aspectos importantes. ¿Por qué? Porque nos permite a lo largo de su lectura, aunque en la introducción hay cosas que al final comentaré respecto a lo que Trotsky dijo o no dijo, o lo que planteó el Che Guevara, en fin, eh, parece que si se toman el texto
de estos dos autores a propósito de la organización, sí podemos, pues sí podemos sacar quizá algunos aspectos que nos pueden servir. Uno, cuando hablan de caracterizar en el punto uno la formación social. Y aquí reiteran lo que yo dije respecto a la necesidad que Lenin tenía. La polémica contra el populismo, el economismo, el menchevismo y los liquidadores. Y es que de ahí emergen, de esta polémica es que emergen los principios fundamentales. Hay una parte que no entiendo y que yo quisiera que ustedes me explicaran. En el texto pretende dividir modo de producción de formación social. Yo no sé si lo que están diciendo, o sea, en el 2023, el modo de producción capitalista ya no raramente asiste a condiciones a las que existían en la Rusia de principios del siglo. Esto es, no estamos ante la diversidad de las formaciones sociales. Lenin se encarga de entender muy bien qué está pasando con la comuna rusa, qué está pasando con esto de la imposición, el dominio del capitalismo en Rusia, pero que prevalece y convive con una serie de formaciones sociales. Y estos autores establecen que la revolución, como lo dicen más adelante, la revolución se va a dar en términos de la crisis de la formación social. Ahí, ahí yo les pido que me esclarezcan, a lo mejor he entendido mal. Si, por ejemplo, dicen ellos, Lenin se esforzó con definir con precisión la naturaleza y los rasgos dominantes de la formación social rusa. Desde 1890 se consagró al estudio y la estadística de los Zemstvos, y desde un principio de sus primeras obras pudo definir así el punto de unión del que dependen todas las variaciones estratégicas y tácticas, en particular en su actitud respecto a los problemas de organización. Ahí, mi pregunta es, ¿dónde y cómo? ¿No? Si lo que dicen Ben Said y compañía. Eh, Claridad teórica, dicen ellos, lo comparto. Dice Lenin define al adversario con el que se enfrenta. Esta claridad teórica presidirá siempre sus métodos de análisis y sus elecciones tácticas. Si nosotros quisiéramos hoy, de nuevo, plantear el partido y su necesidad, esto es válido y es correcto y habría que considerarlo como una preocupación de organización actual. La definición, dicen ellos, del sujeto histórico. Yo no sé a dónde van. El sujeto histórico es el proletariado. Y el sujeto histórico hoy pasa por discusiones importantes respecto a las posibilidades de que el sujeto histórico pueda ser la mujer, eh, la homosexualidad, los ZXY, algunos sectores del campesinado atrasado, en fin. Entonces, si el sujeto teórico eh, que obedece a la condición del orden social tiene se soporta su estrategia en el sujeto político, el partido, yo lo comparto. No hay, para mí, aquí ninguna diferencia. Ellos utilizan esas dobles categorías de sujeto teórico y sujeto teórico
cosas que yo no discrepo. Dice Lenin en el mismo libro, me imagino que es el desarrollo del capitalismo, adelanta como tesis fundamental que Rusia es una sociedad burguesa que ha brotado del régimen de servidumbre, que su forma política es un estado de clase y que el único camino para abolir los explotados del trabajador consiste en la lucha de clases del proletariado. Precisa además que el periodo de desarrollo social en Rusia, con el democratismo y el socialismo, se fundían con un todo insuperable e indisoluble. Dicen ellos, esto ha pasado para no volver jamás. Para mí es una exageración las posibilidades del democratismo y de la democracia burguesa siguen siendo utilizadas por la burguesía y sus regímenes. México es un ejemplo. Entonces, tal vez la condición de, 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 sociedades, de formas de, no de modos de producción, sino de formaciones sociales, hoy hay una prevalencia del capitalismo. No hay espacio donde el capitalismo no haya penetrado. Dice, en un aspecto tercero, o sea, ya dijimos, para mí es correcto hablar ay, ¿dónde está? De la definición del sujeto histórico, la definición del sujeto histórico, y tercero, la construcción del sujeto político, que es donde es la parte de Ben Said y compañía, que me parece que es más útil para esta polémica de lo que tal vez queremos hacer en este taller. Dice, estas observaciones del enfoque leninista podrían aparecer como superfluas si este enfoque no estuviera en la base de la teoría leninista de la organización. Es siempre con referencia a, a estos análisis que Lenin funda los principios de la organización. Dichos principios definen lo que debe ser una organización que lucha contra un aparato del Estado burgués. Perdón. Dice, y hay una polémica con la que tengo diferencias, dice, con relación a estos principios, todo sistema de organización no puede menos que constituir una derogación. Los principios constituyen la estrategia de la organización, del que el sistema no es sino la aplicación táctica. Y esto es lo que se le escapa a Rosa Luxemburgo. Y es por ello que demuestra que su comprensión de la organización no se sitúa en el mismo orden. Ella es mucho más trivial. Eso ya no lo leo. No estoy en nada de acuerdo con esa afirmación. Bien. Eh, Más adelante, página 18 en mi copia. Aquí yo les digo que pediría la, su opinión, su observación. Dice, leeré desde antes. Más aún, la centralización acentúa, según Rosa, la decisión entre la energía de las masas y las vacilaciones de la socialdemocracia. Por consiguiente, lo que importa siempre para la socialdemocracia es mantener un juicio histórico correcto sobre las formas de lucha correspondientes a cada momento dado, la comprensión viva de la relatividad de esta fase de lucha y de la ineluctabilidad del agravamiento de las tensiones revolucionarias. Esto es entrecomillado.
es de Rosa Luxemburgo y es un juicio que defiendo y que me parece fundamental valorar y reconsiderar de lo que dice Rosa. Dice, esta crítica lleva a rechazar el sistema de organización propuesto por Lenin y a aceptar un acuerdo sobre el principio de organización. Más allá del hecho de que la separación establecida por Rosa entre centralismo y democracia, su oposición mecánica muestra un hegelianismo mal digerido. Ahí se lo dejo de tarea a Joaquín. ¿Dónde está ese hegelianismo? Porque se va a referir a ese hegelianismo como el planteamiento de conciencia e inconsciencia en sí para sí. Y yo creo que, aunque sea Hegel, sigue siendo fundamental y útil para la construcción de una dirección revolucionaria. Y valorar lo que Rosa dice, el juicio histórico correcto que corresponde a cada momento dado. Muy importante. Dice Vladimir, lo que yo defiendo a lo largo de todo el libro, desde la primera página hasta la última, son los principios elementales de cualquier organización de partido que pueda imaginarse. Reiteremos eso ya lo había yo leído en el otro comentario. Pero a partir de aquí, el texto de Ben Said y ellos vienen a hacer una de las afirmaciones que pueden ser útiles para la discusión. Dice, Lenin consagra toda su energía a darle el sujeto político al partido indispensable o indispensabilidad. Su esfuerzo incesante por delimitar la vanguardia y a reagruparla en el partido. Asignar al proletariado el papel de motor de la revolución significa la lucha contra el populismo, contra el economismo de entonces, contra el menchevismo en 1903. El partido subrayado es el instrumento mediante el cual la fracción consciente de la clase obrera accede a la lucha política y prepara el enfrentamiento con el Estado burgués centralizado. Llave maestra de la formación social capitalista. La organización así conseguida como sujeto político, voluntad política colectiva, teoría en permanente construcción, programa de lucha, selección de militantes, aquí el artículo 1 que fue motivo de grandes discusiones, un centralismo que confronte a la organización con su propio objetivo. Bien, voy a terminar. Ben Said y Nair más adelante intentan, dicen ellos, definir el asunto de la crisis revolucionaria como prueba de verdad. No tengo ni discrepancias y bueno, son afirmaciones correctas en sí mismas que había que ver. La crisis revolucionaria ilumina con una nueva luz nueva la lucha de clases y asigna a los protagonistas su justo valor. La experiencia de la guerra, al igual que todas las crisis de la historia, de toda gran calamidad y de gran viraje en la vida del hombre, embrutece y quebranta la voluntad de unos, pero en cambio educa y templa a otros. Lenin recuerda que en toda ocasión la socialdemocracia es la fusión del movimiento obrero y el socialismo. Partido, programa, principios, organización, que es el Lenin del quehacer. Yo no sé si hoy estaríamos discutiendo ante eso. Más adelante, toda la parte final, hay muchas cosas que no sé si debería leerlas. Leyeron ustedes cuando habla de las tareas del partido, la organización que debe interiorizar, el, el vencer el conservadurismo
de la organización y fundamentalmente el centralismo democrático, que yo creo que sigue siendo un principio fundamental para la necesidad de la construcción del partido. Bien, quiero terminar porque no quiero dejar sin comentar que de hecho a Rosa Luxemburgo hay que releerla, porque Rosa Luxemburgo, con base en la experiencia de la socialdemocracia alemana, es premonitoria del estalinismo. Lo que ella dice exactamente sobre el centralismo, sobre el autoritarismo, sobre la burocracia y sobre lo que es y representa en su texto, no en ese momento, sino hasta el 24, 25, es el surgimiento y la manera como operó el estalinismo en su momento. Y bueno, por ahí de paso recomiendo la búsqueda, la lectura de lo que Stalin se atrevió a decir de Rosa Luxemburgo, que la calificó de centrista, ¿sí? Mostrando una ignorancia tal de lo que fue realmente Rosa Luxemburgo. Recordemos que Rosa Luxemburgo formó, organizó y impulsó el Partido Socialdemócrata Alemán y fue fundamental. La represión, la persecución y su asesinato han de haber impedido grandes cosas respecto a ella. Uno. Dos. Me preguntaba hace un rato por qué Ben Said. Miren, en la Francia del 2008 se formaron, después del 68 y de esa polémica que se dio entonces en Francia respecto a la revolución y el papel del estudiantado, se formaron los nuevos partidos anticapitalistas que fueron promovidos por la Liga Comunista Revolucionaria. ¿Por qué lo digo? Porque el texto abre tomando este artículo de Partisanes, que es una publicación de la Liga Comunista Revolucionaria, y es obra de Ben Said. Sin embargo, dice, dicen los NPA, dicen, la era de la Revolución de Octubre ha terminado. Formemos el nuevo partido anticapitalista, dirigido entonces por el cartero Besanon Sort, como candidato principal del Secretariado Unificado de Mandel. Se atreven a afirmar que la huelga general insurreccional y la dictadura del proletariado son obsoletas y su planteamiento es expandir la democracia burguesa hasta superar el capitalismo. Revisionismo puro. Y Ben Said hace la defensa de la eliminación, dice él, que ya no hay que hablar de dictadura del proletariado porque espanta, es muy ruda. Dice, hay que quitarlos del estatuto de la Liga Comunista Revolucionaria. Tienen hoy una connotación negativa, evocan las dictaduras militares burocráticas del siglo XX. Palabra fetiche, ojo, que la historia convirtió en una fuente de confusión mejor. Dice, ahí yo podría compartir lo que dice, pero dice, el centralismo democrático hay que sustituirlo por quitarlo por hablando los soviets, de los consejos y de la gestión. Bien, último comentario, ya voy a acabar. Por ahí el texto de Ben Said al principio insinúa que Trotsky no se pronunció nunca por el asunto del partido. Tengo a la mano un saque del tercer congreso de la Internacional Comunista, que es de 1920, en la obra Bolchevismo y Estalinismo, clase, partido y dirección.
Dice, las premisas materiales de la revolución. Texto que leyó Trotsky en el tercer congreso. Dice, esta revolución, sin embargo, no se produce fuera de los hombres, sino por medio de los hombres. Gracias a la acción humana, gracias a la lucha conjunta de los hombres reunidos en clase. Todavía hay que vencer y tirar abajo a la burguesía. 1920. No se ha conseguido, nunca se conseguirá abatir a la burguesía automática y mecánicamente, por una única razón de que esté condenada por la historia. Las masas obreras en este periodo era imposible vencer sin tener una organización particular en el seno de la cual analizará la clase obrera y sacará sus conclusiones. En una palabra, sin la dirección de un partido central. Página 68, porque Benzai dice que es trotskista, pero para mí es un revisionista, y dice que, y afirma, pues, sugiere ahí que el buen del Davidovich no le daba su lugar al partido, lo cual es una calumnia. Y acabé, gracias. No los veo en la pantalla, déjenme consultar con mi hijo. Oye, Gracias, Enrique. No nos ves en la pantalla porque no tenemos quitada, o sea, puesta la cámara, entonces no nos ves por eso. Pues yo sí ah, hago así. Espera un momento. Ahora sí me verías, ¿no? déjame, sí, claro, ya te estoy viendo. Vale, Adrián, la he bien. quitado, ahora la he quitado ya. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que nadie tenía activada la cámara. Vale, pues damos paso a la ronda de comentarios, preguntas, etcétera. Yo sí que quiero intervenir, pero en un rato, porque ahora mismo no podría. Así que intervenga a quien le parezca. Estamos 7, pues nada, que levante la mano y adelante. Oye, Emiliano, Bueno, pues si nadie interviene, ya intervengo yo. ¿Me oís? Si no, vale. Pues nada. Bueno, yo simplemente quería comentar algo sobre el texto de Luxemburgo y alrededor de él. Eh, Básicamente porque el texto de Ben Said me ha parecido, como ya le dije antes, una patata. O sea, quiero decir, es increíble la capacidad que tienen algunos de escribir y no decir nada. Más allá después del revisionismo que ha mencionado Enrique, que no conocía al autor Ben Said en profundidad, pero ya veo que tiene también lo suyo en ese aspecto. Entonces, simplemente sobre el texto de Luxemburgo, algo interesante o la relación que tiene el texto de Luxemburgo con Lenin es que, curiosamente, yo creo que en esta respuesta o esta crítica al leninismo que hace Luxemburgo hay elementos de principio de la teoría luxemburguista
Lenin no responde. Es decir, la respuesta de Lenin es simplemente limitarse a negar básicamente las acusaciones completamente falsas, por otro lado, como demuestra el propio Lenin, que le atribuye Luxemburgo a Lenin y a los bolcheviques, ¿no? Pero no entra en otros elementos del principio que también tienen interés. Y yo creo que básicamente el texto de Rosa Luxemburgo es bastante sintomático de, a diferencia de lo que ha dicho Enrique, su concepción espontaneísta de la revolución. Es decir, yo creo que aquí hay claras diferencias tal y como lo plantea Lenin, ¿no? Eh, por ejemplo, y a mí me parece claro, bueno, la crítica que le hace a la frase de Lenin, que luego Lenin, digamos, no intenta defender en esos términos, ¿no? Pero que sería la del jacobinismo ligado a la organización de masas. Dice, la socialdemocracia no está relacionada con la organización de la clase obrera, sino que es el propio movimiento de la clase obrera. Es decir, esto es cierto, es decir, también el leninismo va a plantear que la socialdemocracia es la fusión entre socialismo científico y movimiento obrero. La clave es que, digamos que se parte desde diferentes perspectivas, porque Rosa Luxemburgo entiende que, en fin, la socialdemocracia surge como fruto de las luchas espontáneas del proletariado, que se le agrega después, digamos, esa, por así decirlo, dirección consciente de los sectores más avanzados. Rosa Luxemburgo, digamos que plantea su teoría basándose mucho, yo creo, en el manifiesto comunista, ¿no? Y su concepción es muy parecida, pero la forma de construcción del partido bolchevique, digamos que no es esa, ¿no? Es decir, la forma de construcción del partido bolchevique es desde la vanguardia, que trabaja ciertas mediaciones, que esas mediaciones requieren también una concreción organizativa basada en el centralismo democrático y que se liga a las masas y genera así el partido nuevo tipo, ¿no? Es decir, el partido no surge de las luchas obreras, y esto es importante, la diferencia del partido para Lenin no surge de las luchas obreras, surge desde la conciencia. Y esto, la cuestión aquí es que Lenin, digamos, no es consciente todavía del tipo de partido diferenciado que está edificando frente al resto de la socialdemocracia. Esto creo que no lo será básicamente hasta 1917-18 y bueno, podríamos decir que no del todo incluso, ¿no? Pero bueno. Eh, Y luego, algunas cuestiones más también interesantes respecto al texto. Por ejemplo, dice Rosa que las condiciones para el centralismo no están presentes en la Rusia actual. No existe un estrato considerable de proletarios formados en la lucha política y tampoco la posibilidad de plasmar su capacidad de disposición mediante el ejercicio directo de la influencia. Dice que la segunda, este ejercicio directo de la influencia, depende de la libertad política, mientras que la primera, la formación de una vanguardia del proletariado con conciencia de clase, solo está en proceso de creación y le atribuye a Lenin considerar que ya sean las condiciones para la creación de un partido obrero grande y centralizado. Como primero de todo, Lenin después niega esta visión de que él crea que se den las condiciones para generar un partido obrero grande y centralizado, pero lo cierto es que en la práctica está aplicando la creación de un partido obrero grande y centralizado, lo único en las condiciones rusas, es decir, con un grado de secretismo superior. Sin embargo, no podemos negar que ese partido centralizado y amplio va a existir en Rusia. Lo que pasa es que va a existir de una forma, digamos, más clandestina por un sector, como dice la carta Svidovich, ¿no? Un sector más clandestino, esos dirigentes, por así decirlo, o líderes socialdemócratas, y por otro lado van a existir diversas mediaciones con eslabones intermedios, y eso va a configurar el partido, ¿no? Pero lo fundamental aquí es que Rosa es incapaz de visualizar, por ejemplo, la anticipación de la conciencia, ¿no? Es decir, ella cree que estas condiciones, es decir, la formación de una vanguardia del proletariado con conciencia de clase, es fruto del desarrollo orgánico de la revolución. Luego veremos en el siguiente texto, si no me equivoco, cómo Lukács le critica precisamente esto, ¿no? Es decir, plantear la revolución proletaria como un desarrollo orgánico de la revolución y sí, o sea, como un desarrollo orgánico de la realidad en función también o relacionado con la visión que ella tiene de representarse la revolución proletaria como si fuera la revolución burguesa, ¿no? Y bueno, y ya simplemente si igual comento luego alguna cosilla más respecto a esto, pero nada, decir que evidentemente la visión de Rosa está condicionada tanto positiva como negativamente por la socialdemocracia alemana. Es decir, por una parte, negativamente, en tanto que el aparato de la socialdemocracia alemana es un aparato que realmente opera como aparato burocrático, que cautiva, por así decirlo, canaliza de forma conservadora la iniciativa y la energía revolucionaria de las masas, y por lo tanto ella ve en todo principio excesivamente centralista o que apunte a eso hasta cierto punto
en la posibilidad de que el partido degenere en un engendro burocrático. Y por otro lado, también afecta, digamos, la visión del SPD a la hora de plantear cuál debe ser el modelo de construcción del Partido Obrero, ¿no? Ella plantea, como he dicho, una teoría espontaneista de la revolución, y esto tiene su plasmación en que el partido es fruto de la lucha espontánea y no de la conciencia. Y por eso también las críticas a esa anticipación de la conciencia, a planear la táctica con anterioridad, a que sean las masas las que dicten la táctica. Por supuesto, esto Lenin tampoco lo niega, ¿no? Pero sí que esa táctica plan, esa planificación está en Lenin, y en Rosa, hasta cierto punto, no. Y nada, pues siguiente. Que comente lo que quieran sobre mi intervención, la de Enrique, o lo que le parezca. Enrique, ¿tenías algún comentario que has dejado por ahí en el tintero? Ya que tenemos tiempo, bueno, dice Ander, y estoy de acuerdo también, que adelante. No, yo sí, sí sigo planteando, cosa que no recibo ninguna respuesta u opinión, que sí me gustaría escucharla, es qué onda con los partidos de hoy. O sea, ¿cuál es la utilidad de la lectura que hemos hecho? ¿Qué, qué partidos obreros, clasistas existen hoy, aunque sean embrionarios, que tengamos que analizar entre como temas de organización hoy, 2023? La discusión de entonces, aclaro que estoy de acuerdo con tu comentario, ¿eh? O sea, sí, el comentario que haces de los principios, si eso es el luxemburguismo, bueno, lo aprendí hoy contigo y estoy de acuerdo, o sea, que está ese planteamiento espontaneísta, orgánico de Rosa Luxemburgo. Pero creo que nos debe de servir porque todo esto que está dicho aquí, yo he planteado que el texto de Ben Said, yo conozco otros artículos de Ben Said que me parecen interesantes, importantes, del francés pero hay cosas de este largo texto que sí atañen o por lo menos ilustran a la necesidad de qué tipo de construcción queremos. Pero bueno, qué organización aspiramos? El socialismo democrático sigue siendo una necesidad objetiva, concreta. El, el papel del Comité Central, en fin, toda esta experiencia histórica sigue teniendo la total vigencia y yo me la sigo preguntando. Y la parte que casi no leí, no es que no la haya yo preparado, es que ya me pareció, me pareció un poco un exceso continuarle,
por esa lectura que me faltó de Ben Said. Ahí lo dejo. Pero sí me hubiera gustado escuchar a los asistentes, aunque sean críticas fuertes al chilango. O sea, si no te he entendido mal, Enrique, planteas que qué tipo de enseñanzas se puede extraer de la lectura de este texto o estos textos de Luxemburgo, Lenin, etcétera, para la actualidad. Es decir, qué principios tienen vigencia, si el centralismo democrático tiene vigencia, etcétera. O se está planteando esa pregunta. Sí, claro, porque si yo le hago una crítica ya lo dije, los Ben Said y la Liga Comunista Revolucionaria Francesa abandonan los principios revolucionarios, abandonan el régimen centralista y la dictadura. De hecho, o sea, son convictos y confesos, pero no quiero discutir alrededor de la LSR. Lo comento porque está tomado de un artículo de Partisans, que es de ellos, el inicio del libro, sino más bien que ahí con eso, ¿qué, qué sigue? O sea, de lo que se ha hecho, se está haciendo en el mundo, no sé, estoy desinformado, pero ¿qué hay sobre esa forma nueva de construcción de organización? ¿Va? ¿Es correcta? O si el espontaneísmo de Rosa Luxemburgo no es el camino, sino es el asunto de que solo luchando las cosas se dan por sí mismas, entonces ¿por dónde? ¿Por dónde? Porque ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando hoy en Francia? Que hay un ascenso en la inconformidad, pero ¿qué hay con la organización? A lo mejor no lo sabemos, esperemos, ¿no? Está bien. Sí, pero es lo que tú me preguntas exactamente. Hombre, o sea, quiero decir, yo creo que, hombre, esto puede dar para largas discusiones, pero como tal, hombre, yo sí que planteo que hay principios que hay que preservar. Evidentemente, el de la dictadura del proletariado es uno de ellos y quien reniega de ello generalmente lo hace por razones oportunistas. El centralismo democrático yo también considero que es un principio central, es decir, que básicamente se descompone en que la construcción debe realizarse desde la conciencia y que el partido debe regirse según criterios también evidentemente democráticos, tanto de control como de participación de la propia militancia, que evidentemente eso después exige un momento también de disciplina, etcétera. Yo creo que eso es algo inamovible, por así decirlo. Y bueno, y con respecto al resto, pues bueno, o sea, quiero decir, evidentemente la construcción de un partido o de una organización que sea capaz de aprovechar, entre comillas, esos sucesos como los franceses, ¿no? De auge de la lucha de clases, yo creo que depende de, bueno, la capacidad de configurar también primero una vanguardia sólida con una teoría revolucionaria firme, y hay que preguntarse si esa teoría revolucionaria firme existe o no. Yo considero que no. Es decir, hace falta muchos elementos de, bueno, de estudio del marxismo, de su experiencia revolucionaria, etcétera. Y luego también, aparte de eso, evidentemente ser capaz de construir las mediaciones para vincularse al movimiento de masas de forma efectiva, que ese movimiento de masas no nos arrastre con su ola, sino que seamos capaces nosotros más bien de arrastrarlo hacia nuestra vera, por así decirlo, ¿no? Es decir, bueno, la mayoría de partidos comunistas hoy en día funcionan como, no sé si era Gramsci quien decía notables o así, de la, sí, notables, no sé qué palabra utilizaba, o regidores de la espontaneidad, básicamente registran cómo el movimiento se comporta y se subordinan a él sin ser capaces de revolucionarlo. Yo creo que, bueno, se trata de, bueno, forjar esa teoría revolucionaria y después las mediaciones para poder extinguir a ese movimiento de masas de su reproducción de las condiciones materiales del capitalismo a través de sus luchas parciales y espontáneas y lograr configurar ese partido de nuevo tipo.
pero bueno, o sea, quiero decir, esto nos puede llevar muy lejos. Lo que pasa que, o sea, no. Yo lo único que podría decir ahora es que no, respecto a las lecturas concretas, que la lectura de Rosa Luxemburgo apunta a una dirección que yo creo que el desarrollo histórico agotó y la socialdemocracia alemana es ejemplo de ello. Y una cosa es igual más polémica respecto a la clasificación de... Me voy a meter aquí en el barro. De respecto a la clasificación de Stalin sobre Rosa Luxemburgo como centrista. A ver, o sea, igual me parece un poco exagerada la calificación, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, o sea, este artículo posicionándose con los mencheviques, después y sobre todo, y muy importante, los intentos que Rosa Luxemburgo lleva a cabo, sobre todo en 1914, para reconciliar al ala revolucionaria bolchevique con el ala liquidacionista menchevique para la creación de un partido obrero conjunto, la incapacidad durante mucho tiempo para romper orgánicamente con la socialdemocracia alemana, sí que, bueno, digamos que le dota de cierto aureola centrista. Es decir, centrismo tal y como es entendido por Lenin, etcétera, en la Primera Guerra Mundial. Es decir, como reflejo de lo viejo en lo nuevo, por así decirlo. O sea, es gente que sí que es verdad que plantea unas posiciones revolucionarias respecto a la guerra, pero que por un lado no es completamente consecuente con ellas, al igual que no lo será Zetkin, y tampoco es capaz de buscar la escisión respecto a la socialdemocracia y insiste en esa unidad. No obstante, evidentemente termina por romper con la socialdemocracia, a configurar la Liga Espartaquista y evidentemente eso, digamos que lo empuja hacia la izquierda, ¿no? A la izquierda de aquel momento, dentro de la socialdemocracia o ya dentro del comunismo, ¿no? Pero bueno, o sea, que tampoco me parece tan descabellado decir que la posición era centrista. También te digo que no sé en qué contexto Stalin utilizaba esa cita y, bueno, habría que ver eso, el contexto. Pero bueno, calificar a Rosa Luxemburgo de centrista puede tener, al igual que calificar a Mao de centrista en algún momento, también puede tener bastante sentido por las posiciones que en un determinado momento adopta, ¿eh? Pero quiere decir que, bueno, que están justificadas históricamente en buena medida. O sea, Rosa Luxemburgo no puede romper con el SPD de un momento a otro. Es decir, necesita, por así decirlo, el empuje, el impulso de los bolcheviques. Bueno, está bien. Está bien. Una posición similar la tuvo el mismo Trotsky, ¿no? Trotsky se mantuvo un tiempo por encima de las fracciones, porque planteaba la unidad en ese momento, ¿no? Nunca fue menchevique, es una calumnia, sino más bien aspiraba equivocadamente a esa unidad que no se dio nunca, ¿no? Tuvo que darse una ruptura. Y eso es la misma posición de Rosa Luxemburgo, ¿no? Sí, hay que releer eso. En fin, dejémoslo así.